La lección de esta semana titula La túnica de colores. El texto clave se encuentra en Génesis 37:3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Esta lección se divide en dos partes. En primer lugar, las relaciones disfuncionales en la familia de Jacob, y en segundo lugar, la importancia de la túnica de José. Hablemos de las relaciones disfuncionales. ¿Dónde nacieron las relaciones disfuncionales en la familia de Jacob? Leamos juntos Génesis 29:30. Jacob se unió también a Raquel y la amó mucho más que a Lea. Este pasaje nos habla de que Jacob tenía dos esposas. Y por si fuera poco, estas esposas eran hermanas. Y cada una de ellas representa la rivalidad que posteriormente tendrían los hijos de Jacob. No podemos evitar nosotros las consecuencias de nuestras decisiones. Jacob tuvo hijos no solamente en dos mujeres, sino que tuvo hijos en las sirvientas de cada una de ellas. Es decir, tuvo hijos en 4 mujeres. Multipliquemos los problemas de rivalidad por 4. Obviamente los hijos aprendieron las contiendas de sus padres, y al final de su vida Jacob cosechó dolor y la ansiedad de las decisiones que tuvo en el pasado. Por otro lado, Génesis 37:2 nos dice que José llevaba a su padre quejas de la mala conducta de sus hermanos. Sin lugar a dudas, los hijos de Jacob tenían muchas malas costumbres. Podemos recordar aquel episodio lamentable en la cual 2 de los hijos de Jacob mataron a todos los pobladores de Hamora en venganza a la violación de una de sus hermanas. Los hijos de Jacob eran desobedientes, faltaban el respeto a todos. Ellos tenían problemas de celos, orgullo, odio, y más aún cuando recordaban que José era el hijo favorito de Jacob. Por si fuera poco, José tenía sueños que reflejaban superioridad respecto a ellos, y lo que colmó su paciencia fue el hecho de saber de que Jacob sabía toda la mala conducta que ellos tenían gracias a la intervención loable de José frente a Jacob. José tenía un espíritu diferente al de sus hermanos. Era un muchacho obediente, era una persona que le gustaba hacer las cosas con mucha rectitud. Sin embargo, tal vez no poseía hasta ese momento el hábito de la prudencia. Esto a la postre le generaría grandes problemas en su vida. Hablemos ahora acerca de lo que representa la túnica de José. Génesis 37:23 dice lo siguiente: pero cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la túnica que llevaba puesta. Hay un dicho muy conocido que dice: el hábito hace al monje. Es decir, que nuestra ropa en realidad representa la autoridad que podríamos tener. Esto no solamente se puede observar en nuestra época, sino se la podía observar en tiempos ulteriores. Las túnicas costosas solamente eran para personas distinguidas, y esto generaba pensamientos en sus hermanos. Ellos podían presumir de que la primogenitura, la cual no era un derecho legado solo al primer hijo, sino que podía ser dado por la decisión del padre a cualquiera de los otros, podía ser dada a José. Esto obviamente generó el odio de los hermanos. Cada vez que ellos veían a José con su túnica puesta,
ellos pensaban inmediatamente en el favoritismo que tenía Jacob a José. Lastimosamente llegó el momento en el cual ellos se encontraron solos frente a José. José había sido enviado por su padre para que pueda saber algo de lo que sucedía a sus hijos mientras ellos pastaban sus ovejas. Cuando José llegó a la presencia de sus hermanos, ellos ya tenían planeado qué hacer con él. Es importante notar que el enojo que uno tiene y no es controlado puede producir severa degeneración en el pensamiento humano. En este caso podía llevarlos hasta producir crímenes. Ellos anhelaban matar a José y de esa manera observar cómo se cumplirían sus sueños de superioridad. Cuando observaron la túnica de José, tenían mucho más odio. ¿Por qué? Porque ella representaba la grandeza que él tenía. Y ahora, el pensamiento era el siguiente: ¿dónde quedará su grandeza si es que nosotros le quitamos la túnica? Frente a esta circunstancia, ellos le quitaron su túnica costosa. Entonces José terminó a merced de aquellos que posteriormente se inclinarían ante él. El episodio no terminó, felizmente, en la muerte de José. Sin embargo, hicieron parecer que José se murió frente a su padre. Enviaron su túnica, manchada con sangre, habían matado un cabrito, y le dijeron a su padre: reconoce si es la túnica de tu hijo. La frialdad de expresar la túnica de tu hijo, desconociéndolo indirectamente como su hermano, representa la terrible situación en la que estaban ellos fruto del pecado. Si bien es cierto, José ya no estaba con ellos, ya no tenían que mirarlo con su túnica hermosa, ni ver ni escuchar las señales de grandeza que tenían sus sueños, pero ahí no terminaba el problema. El problema se agudizó. Es muy probable que Jacob, al recibir la túnica de su hijo y reconocerla, después de llorar y hacer luto por él y mantener el luto de por vida, guardó su túnica manchada con sangre, y cada vez que él observaba su túnica, de seguro que se ponía a llorar. Aquellos hombres que en algún momento habían visto esa túnica en el cuerpo de José y que representaba grandeza, superioridad respecto a ellos, respecto a la autoridad que tenía, que había sido dada por su padre, ahora representaba dolor, porque ellos, cada vez que miraban la túnica, tenían el remordimiento y la culpabilidad. Dios transformó la vida de José. No permitió que él muriera o terminara mal. Es más, Dios permitió que con el correr del tiempo se hiciera gobernador de Egipto. Sin embargo, hasta ese momento, los hijos de Jacob aún seguían teniendo remordimiento en su corazón. De seguro, que cada cosa que realizaba y que le salía mal, o cada circunstancia penosa que tenían que enfrentar, les recordaba aquella mala conducta que habían tenido con él. Si no recordemos el hecho de que cuando ellos se encontraron frente a José sin saber que él era su hermano, ellos manifestaban y decían: toda esta desgracia, al ser considerados espías en Egipto, se debe a que nosotros maltratamos a nuestro hermano y no lo escuchamos. Mientras él nos decía: hermanos,
no me dejen, no me vendan. Y nosotros no le hicimos caso. Ellos llevaban esto en su corazón, y solamente había una forma de mitigar ese dolor, mediante el perdón de José, el cual fue otorgado gracias a la bendición de Dios. Pero a pesar de que Dios actúa y transforma las decisiones que el ser humano pueda tener, esto no significa que nuestra mala conducta es justificable. El manto de José representaba el honor que él tenía frente a los demás, pero es un honor mundanal, un honor que en cualquier momento ha de acabar. Nosotros hemos de buscar el honor celestial, el honor que hace al ser humano diferente, semejante a Dios. Y eso fue lo que consiguió José con el correr del tiempo, con el correr de los años. Dios permita de que esta lección pueda transformar tu corazón y hacer de que todas aquellas cosas que te unen a la tierra puedan ser dejadas de lado, para que con el correr del tiempo puedas disfrutar de la presencia de Dios diariamente en tu vida. Dios te bendiga.